Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Ulises Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser el director general de Proindustria, también un líder PRMista en Santiago muy querido. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que hacer un recordatorio reciente de nuestra epopeya histórica política a partir de ese 16 de agosto de 1996, cuando asumió el poder político el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, con el apoyo del presidente patriota Joaquín Balaguer, y de esa manera llegó al poder político. ¿Y cuál fue el comportamiento de ese desgobierno de 12 años? De corrupción de Estado y de narcotráfico de Estado. No solamente fue eso. Decimos nosotros, y tú y yo podemos también comprobarlo con las realidades de las ocurrencias que pasaron durante 12 años, donde vimos hasta narcotraficantes financiando, patrocinando y hasta dándole planta eléctrica de donación a su fundación multimillonaria Funglode, además de millones de pesos de donaciones de acuerdo a nuestras fuentes. Hoy te recordamos, familia dominicana, que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que ejerce la simulación política, lo hacía siendo presidente de su desgobierno de 12 años. Lo hacía cuando era presidente por 20 años del PLD. Lo hace hoy como fuerza del pueblo. ¿Qué hacía? No le quiere recordar hoy a ti, a mí y a todos los dominicanos de todos los colores que él era un patrocinador permanente, condecorando a esos presidentes de ese país fallido que es Haití. Durante su administración, a quienes condecoró, no se lo vamos a recordar por sus nombres. Hoy ya lo recoge la historia, pero además no se conformó con eso. Invirtió 52 millones de dólares para hacerle una universidad a Haití, es decir, al pueblo haitiano, universidad que nadie le pidió, y él decidió darle esa universidad con una inversión de 52 millones de dólares, de acuerdo a nuestras fuentes. Pero tuviste, igual que yo, comprobaste cuando fue a la inauguración de ese centro de estudio superior en Haití, donado por él, y que hoy es un potrero de animales abandonado, porque los haitianos no apreciaron eso, que él, apoyando de que la educación superior en Haití, le donara esa universidad. Estamos hablando de un personaje que ha sido presidente de la República por 12 años, gobernó la nación, decimos nosotros, pero también 20 años fue presidente de ese PLD que impuso la corrupción pública y privada como una corrupción de Estado y también de narcotráfico.
Hoy te recordamos, familia dominicana, que ahora quiere confundirte, quiere creer, él piensa que te puede engañar porque él entiende que no le ha pasado nada por su corrupción, que no puede justificar ese patrimonio multimillonario que tiene, que cuando llegó al poder el 16 de agosto del 96 era pobre. Hoy no puede justificar ni su fundación multimillonaria, ni todo ese patrimonio multimillonario. Ahora se niega, ahora dice que no apoya un pacto de nación para que toda la comunidad política, todo el partidarismo político, la pluralidad política, si se quiere, apoye una posición como República Dominicana para enfrentar ante la comunidad internacional lo que hace el presidente Luis Abinader hoy en la República Dominicana y que no lo hizo él, es decir, Fernández, ni tampoco Danilo Medina. Llama a un pacto de nación, se niega tanto Fernández como el PLD o lo que queda del PRD. Familia dominicana, tú tienes que darte cuenta cómo ese liderazgo político frustrado, ese liderazgo político que se llama de oposición, no nos quiere respetar porque creen que no tenemos buena memoria para recordar todo lo que han hecho precisamente para favorecer a los haitianos. ¿Y qué pasaba en esos desgobiernos de los 20 años del PLD? No había ciudadanos ilegales haitianos entrando a la República Dominicana. No había un control o había control de ellos. No hacían lo que le venía en gana. Las parturientas haitianas no se apoderaban de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia o en Santiago o en cualquiera de los hospitales públicos de la República. Por eso, hoy le recordamos al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina que no hay tiempo para seguir creyéndose él, que el pueblo dominicano no se da cuenta de su ejercicio político equivocado, que es un ejercicio político que nosotros le agregamos de comportamiento de traición a los que no apoyen precisamente una política de nación como República Dominicana en estos momentos para enfrentar las apetencias de algunos equivocados que creen que la República Dominicana puede cargar con la crisis política haitiana, con ese país fallido. No lo olvide, familia dominicana. Leonel Fernández Reina, durante sus 12 años y los 8 años de Danilo Medina Sánchez, no tuvieron el comportamiento de defensa de nuestra soberanía nacional como lo hace, lo dice y lo practica nuestro presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Reflexionemos, familia dominicana. Quiero aprovechar para decirte que a partir de la próxima semana vamos a volver a hacer revelaciones de acontecimientos históricos que tú debes conocer. Lo haré aquí en este programa que es tuyo, que estamos solo comprometidos contigo, mi querido pueblo dominicano. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el director general de Proindustria, el licenciado Ulises Rodríguez. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Ulises Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser el director general de Proindustria, un destacado líder de Santiago de nuestro Partido Revolucionario Moderno, uno de nuestros hombres que trabaja junto a nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, para gobernar bien al pueblo dominicano.
El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Ulises Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser nuestro director general de Proindustria. Además, uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno, miembro de su dirección ejecutiva. Licenciado Ulises Rodríguez, nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que nos iniciara esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con una realidad que encontraste hace 2 años y medio. Parques abandonados que maneja Proindustria, 16 parques tenemos entendido que fueron abandonados totalmente y que ha ocurrido un remozamiento, un cambio. ¿Cómo lo explicaría? Sí, muy buenos días, don Guillermo. Para mí constituye un privilegio estar aquí en su programa, que sin lugar a dudas es una tribuna de la democracia, el servicio de nuestra democracia, del pueblo dominicano durante ya más de 55 años. Y poder servirle al país a través de Proindustria y en un gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader es una gran responsabilidad, pero un reto, un desafío, y en un momento como el que estamos viviendo nosotros, y bajo cuáles condiciones, saliendo en medio de una pandemia y en medio también de situaciones difíciles en el orden internacional. Encontramos una institución, en el caso de Proindustria, totalmente en el anonimato, opacada. 16 parques. Sí, en el caso de los parques, 16 parques de zona franca. Hay otros parques, pero de zona franca 16. Y estos parques estaban en un deterioro total, algunos cerrados, en proceso de cierre, otros con baja operatividad, pocos empleos. Y hemos hecho lo que se llama una verdadera transformación, que podemos retar a cualquiera, llevarlo, invitarlo para que vea, porque los números están ahí. O sea, aumentamos la cantidad de empleo que teníamos. Prepandemia unos 16,000, la pandemia quizás 7, 8,000, recuperamos todo lo que se había perdido y ahora estamos ya sobre los 27,000 empleos en nuestros parques. Es decir que realmente es una recuperación y un crecimiento constante gracias al apoyo que estamos recibiendo del presidente Luis Abinader. Ulises, pero el parque, para comenzar a hablar de esa transformación que se puede comprobar, que cada dominicano lo puede tocar, ¿qué pasó o qué ha pasado con el parque en Baní? Es decir, el parque de zona franca de Baní. Sí, ese es un tema vigente de actualidad, porque este mismo viernes nosotros estuvimos en Baní haciendo un anuncio esperado por este pueblo, por toda la gente que tiene interés y que siente amor y que está comprometido con la provincia de Peravia, con Baní, y fue el relanzamiento del parque. O sea, hemos remozado con unos fondos asignados por la presidencia y a través del Ministerio de Industria y Comercio, pero con un interés especial del presidente de la República. ¿Qué inversión? Con un seguimiento. Estamos hablando de 100 millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Para Baní. Ahora, ¿qué hemos logrado? Un parque que estaba prácticamente cerrado, con una baja operación, 150 empleos, ya tiene 450 y estamos anunciando en este momento. Bueno, el pasado viernes ustedes salieron con 2,000 empleos para los banilejos. Esa es la información importante, que hemos logrado llevar empresas allí, sobre todo una empresa norteamericana, también con capital dominicano, que está reclutando 2,000 personas, o sea, 2,000 empleos nuevos para Baní. Esa sola empresa, es decir, que estamos ante un verdadero relanzamiento ¿de cuál empresa? de este parque. Es una empresa tabacalera, fabrica cigarros, ¿sabe? El boom que tiene este sector. Y aprovecho para decirle, don Guillermo, que desde que el presidente Luis Abinader se juramentó en el primer mes y en las primeras semanas, anunció la creación de la Mesa del Tabaco, que no quiero que se le olvide a nadie, que el crecimiento que está teniendo este sector no es casual. Así es. Y puso varias instituciones en las que estamos nosotros también
a formar parte de ella, Industria y Comercio, Banco Agrícola, Agricultura, Prodominicana, entre otros, y de ahí despegó. Íbamos bien en cigarros, en tabaco, pero se aceleró el crecimiento del sector y vemos cómo terminamos ahora las exportaciones con números récord. Somos una potencia mundial en fabricación de cigarros. Es decir, que el país es el principal productor de cigarros del mundo y exportador, y con un nombre bien ganado. Pero es gracias al apoyo que el presidente Abinader le ha dado a este sector. Y como una consecuencia de eso mismo, de la confianza que hay en el país de parte de los inversionistas para instalarse, porque hay estabilidad política, hay garantía jurídica, hay un verdadero Estado de Derecho y hay una visión económica muy clara, porque quien dirige el país es un buen administrador, es un gran administrador que es economista y él sabe muy bien lo que está haciendo. Por eso pudimos llevar a Baní, una empresa que no estaba en principio interesada en Baní. Fue parte de la gestión que hemos hecho por instrucciones del presidente de la República, darle respuesta a la principal demanda de la población. El principal anhelo de los banilejos es que se le abriera esta zona franca. Y bueno, como usted bien señalaba, este viernes pues acabamos fresquecito ahora de anunciar el relanzamiento del parque, nada más y nada menos que con la generación de 2.000 nuevos empleos. Pero usted también ha tenido mucha responsabilidad como Proindustria con la zona franca de Esperanza, la zona franca también de La Vega, de San Pedro de Macorís. ¿Qué está pasando? Bueno, como estaba el sector, algunas de estas zonas francas estaban ya muy minimizadas en la operatividad, con una operación baja y algunas, como le dije, cerradas. El caso de Esperanza es un parque que tuvo mucho movimiento, creció el sector allí, el empleo, pero cuando lo recibimos, pues una consecuencia también del manejo de las autoridades pasadas, porque depende de la visión. Y en cuanto a las autoridades del gobierno, de los gobiernos del PLD, definitivamente en esos gobiernos no se les dio apoyo. Usted está hablando de lo que dijo el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que por 12 años desgobernó la nación. Dijo, la zona franca hay que cerrarla. Bueno, pero eso provocó el cierre de muchas, porque usted más que nadie sabe que cuando un mandatario habla, cuando ahora el presidente de la República, tiene que cuidar mucho lo que va a decir. Cualquier declaración provoca una catástrofe en un sector, la quiebra de cualquier sector. Y yo recuerdo, yo era legislador, que lo que recibí, los cables de fuera, los periódicos me enseñaban cuando la declaración del presidente y la empresa retirándose del país. Esa declaración de que el sector no tenía futuro, de que se dedicaran a otra cosa, enterró el sector de la zona franca. Bueno, en Esperanza, ¿qué ha pasado? Sí, pero tenemos un presidente que ha dicho, yo sí creo en el sector de la zona franca. Y vemos la consecuencia. Y yo sí apoyo la zona franca. Explíqueme qué ha pasado en Esperanza. Luego, ¿qué ha pasado en San Pedro de Macorís también? Entonces, ¿y qué ha pasado en La Vega? Con el ejemplo le puedo decir lo que ha pasado. O sea, de lo que es una política de Estado, de un hombre que está claro, que sabe gobernar, que sabe lo que quiere, que sabe conducir al país, como lo es el presidente Abinader. Bueno, en Esperanza, el parque, que tenemos las imágenes donde salían 3 o 4 motores con 1.000 y pico de personas trabajando, un parque que tuvo 6 o 7.000 personas, ahora en este momento ya pasamos a tener unas 3.500 personas trabajando, con proyección de llegar a 4 o 5.000. O sea, en Esperanza usted da, y yo lo reto a que le pregunte a los empresarios, a la gente, sale a la calle, y la gente está feliz con el presidente Abinader, porque le ha devuelto la vida al parque de Zona Franca, que es el que mueve la economía de Esperanza. Pero podemos ir a La Vega. La Vega tenía 1.000 y pico de empleos, gran parque. Y ese parque también, eso daba pena ver cómo se había reducido el número de empleos, la actividad, el movimiento, y ahora hay un gran movimiento en la entrada, la salida. Da gusto, da alegría ver cómo está ese parque. Aparte de que estaba muy deteriorado, destruido, lo remozamos y sin muchas cosas, o sea, con voluntad, pero sobre todo también con el compromiso del presidente Abinader, cumpliendo con ese compromiso. El parque está lleno completamente, tiene 4.500 personas trabajando, con una proyección de que con las empresas que se están instalando, llegaremos a 6.000 personas, de 5.500 a 6.000 personas este año, y va a seguir creciendo. Pero igual, don Guillermo, podemos decirle que Cotuí tenía 16 años cerrado.
y lo reaperturamos. Cerrado, pero de una manera que daba pena. Usted se paraba frente al parque y veía las ruinas. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora ya se reaperturó. Hay 3 empresas trabajando y más demanda de naves, de espacio. Lo vamos a seguir mejorando. Igual que Salcedo, 14 años cerrado. Allí hay una textilera, hay una sola nave operando por un tema que manejamos local. Vamos a construir más naves, pero se reaperturó este parque y la gente está feliz porque hay que decir que muchas personas de Salcedo perdieron la vida. Yo no sabía que más de 10, 12 personas en las protestas pidiendo la reapertura de ese parque durante años a los gobiernos anteriores. Me tocó ir un día, sentarme con parte de los movimientos, de los grupos sociales allá y decirle a ellos que íbamos a abrir el parque. Y en meses reaperturamos este parque. ¿Y San Pedro de Macorís? San Pedro es un caso especial. Ese parque de San Pedro que estaba funcionando siempre con un buen movimiento, había bajado, había mermado mucho, pero hoy en día tenemos más de 10.000 personas trabajando de manera directa. En Zona Franca se calculan los empleos directos e indirectos. No voy a hablar de los indirectos, le hablo de los directos, de los que entran y salen, que van a trabajar. El parque está totalmente lleno. Estaba viendo los números antes de venir acá y veo que nosotros de una ocupación de un 50%, como le decía, y muy triste, deprimente en estos parques, pasamos a tener un 98%, 99% de ocupación. Y no se da 100 porque entran y salen empresas por situaciones que se dan, que es normal. Pero la ocupación es total en nuestros parques, están completamente llenos. Y quiero decirle una cosa, cuando entramos al gobierno, dándole seguimiento, conversando con el presidente, que me llamó al despacho, me escribe sobre la situación de la industria nacional, sobre todo el caso de las naves y la solicitud de naves industriales, nos dimos cuenta de que había unas 12 solicitudes en los parques de Proindustria. Bueno, ¿sabe cuántas hay hoy? Tenemos 334 y ya los parques se llenaron. O sea, hay una verdadera explosión, un crecimiento enorme, sin precedente en lo que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Mi querido Ulises Rodríguez, escucharte hablar de esta política económica desarrollista de resultados que aplica nuestro presidente constitucional Luis Abinader y que tú en Proindustria la aplica para tener estos resultados que podemos comprobar, ¿cuál es el apoyo que nuestro presidente Luis Abinader, nuestro gobierno, a través de ustedes en Proindustria, le está dando también a la industria nacional? ¿Cuál es ese apoyo? ¿Qué tú dirías? Sí, muy bien, muy buen tema. Recuerda que lo que Proindustria es la ley 392-07, que modificada en el 20, la 242-20, que fue promulgada por el presidente Abinader, donde ya vencía la fecha de los incentivos y del apoyo que se le daba desde el gobierno a la industria. El presidente, ya una ley aprobada por el Congreso, que hay que reconocerle a la Cámara de Diputados y al Senado este mérito de haber aprobado la ley, bueno, pues el presidente la promulga rápido, raudo y veloz, como decimos, porque él entendía que esos incentivos, ese apoyo directo a la industria, había que mantenerlo, porque cabe destacar que tenemos la zona franca y tenemos la industria nacional fuera de la ley de zona franca, que es la ley de Proindustria, en lo que tiene que ver con el apoyo a la industria manufacturera. Y ahí el presidente ha estado pendiente a cada detalle sobre el crecimiento, la competitividad de la industria nacional. Usted sabe que no hay forma de que un país avance, que se desarrolle. Y ese tema que la gente habla mucho de la distribución de la riqueza, no distribuir lo que el Estado genera. La distribución de la riqueza es generar empleo, es generar oportunidades, crear oportunidades para que la gente pueda trabajar y superarse. Y eso solo se logra con una industria nacional fuerte, robusta. Y esa es la tarea fundamental de este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Por eso usted vio que a nosotros no nos hizo falta nada en la pandemia, mientras países desarrollados, más avanzados que nosotros. Bueno, yo recuerdo que en España, Anaqueles, Vacío y otros países, aquí no hizo falta nada. Fuimos autosuficientes gracias al trabajo permanente y al nivel de competitividad de la industria nacional.
Bueno, Ulises, la mayoría de nosotros, los dominicanos de todos los colores políticos, no solamente nosotros que apoyamos a nuestro gobierno, que apoyamos que este es nuestro presidente y que este es nuestro partido de gobierno, que apoyamos, que es el PRM, hay una realidad que todos podemos comprobar. En 2 años y medio de administración, la llegada de lo que se llama el clima de confianza que generó el cambio político, que ha llegado al Palacio Nacional un presidente honrado, un presidente que no roba y que no le tolera a ustedes, es decir, a todos nosotros, aunque nosotros no somos funcionarios, este es nuestro gobierno, que roben el dinero de los impuestos de nuestro querido pueblo dominicano. Ese clima de confianza, ¿qué significado tiene para ti? Oh, yo me siento feliz, me siento orgulloso de tener un presidente como lo es Luis Abinader, analizando la política y viendo las propuestas que hace la gente, aspirantes presidenciales y comparando con otros países, otras naciones, propuestas fallidas que hemos visto. Sabemos por qué fallan. O sea, aquí, a diferencia de otras experiencias que hemos tenido, de mandatarios dominicanos, en otros modelos, como les decía, vemos que llegó un hombre que desde el primer día sabía lo que tenía que hacer para gobernar, que se preparó para gobernar. Esa es la diferencia. Él estaba seguro, de que iba a ser presidente, y estuviera o no seguro, él hizo lo que tenía que hacer, lo que hace una persona responsable, no llegar a improvisar. Entonces, ¿qué ha llevado eso? Bueno, que manejó muy bien la crisis del problema de la salud, de la pandemia, donde con ello, con un buen manejo de la pandemia, pudo ver que tenía consecuencias económicas. Un manejo magistral, nuestro país fue felicitado y reconocido como una de las naciones del mundo que mejor manejó ese tema, que mejor supo salir de la crisis de la pandemia y conectó con la economía, abrimos al turismo, permitió abrir la puerta del país al mundo, siendo de las naciones que manejan, que dependen del turismo, que tiene un turismo importante en la economía. Fuimos la primera nación que se abrió así de manera clara ante el mundo y eso permitió impactar de manera positiva a la economía dominicana. Las zonas francas trabajaron, crecieron como nunca, no solo se recuperaron, quiero decir esto, el sector de las zonas francas, con ese apoyo del presidente, se recuperó y está creciendo como nunca antes había crecido este sector. Y yo sé por qué se lo digo, porque fui legislador que viví la crisis del 2005, 6, 7, 8, cuando el sector colapsó, y puedo ver la diferencia. Uno se conformaba con parar la hemorragia, después con estabilizarlo, sin embargo, ha sorprendido el crecimiento. No lo digo yo, lo dicen las personas que tienen años en el sector. Mi querido... Con esa situación, y perdóneme, don Guillermo, sí, tenemos, y otras que podríamos señalar, y yo sé que por asunto de tiempo quizás no podamos entrar en detalle, tenemos un país estable, seguro, atractivo para la inversión extranjera, que este año cerró igual con números récord en inversión. Por eso nosotros tenemos que preservar esto que tenemos. Tenemos algo envidiable. Cuando usted habla, y yo sé que usted tiene buenos amigos, con gente de otros países que ha pasado por el Estado, le dicen que lo que se ve que hay aquí, el crecimiento real que nos ha llevado a convertirnos en la 7ª economía latinoamericana, eso no es cualquier cosa, eso es con crecimiento económico y eso se logra ya con el trabajo constante y estamos hablando de resultados. Bueno, mi querido Ulises, además de tú ser nuestro director general de Proindustria, tú eres uno de nuestros líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tú haces por nuestros compañeros y compañeras PRMistas para que también estén, igual que tú, en el gobierno, sirviéndole al pueblo dominicano? A mí me gusta mucho hablar con la gente, con el pueblo, con la militancia del partido, pero me gusta conectarlo a la población, que no sea, ¿verdad?, la política partidaria, sino la política del partido integrada al servicio público. Y hay un gran entusiasmo entre los PRMistas. Yo salí a caminar hace unos días pidiéndole a los PRMistas que conozcan mejor la obra de gobierno, la importante obra de gobierno. Pero tú y yo que está haciendo el apoyamos presidente. 4 años más para que continúe
el presidente y líder Luis Abinader. Ante una obra de gobierno como la que se está haciendo y un hombre que trabaja de manera incansable y que lo está dando todo Y lo que por está el haciendo país. por tu provincia, Santiago. Sí, lo menos que podemos hacer es eso. Bueno, pero eso es un tema, don Guillermo, es un temazo ese. Usted sabe lo que está haciendo el presidente, lo que nunca antes se había hecho. Es más, le voy a decir, porque yo fui legislador, el presidente, me atrevo yo a decirle a usted, que ha dejado no solo a los legisladores, sino al empresariado completo de Santiago, que pedía constantemente que a Santiago se le devolviera lo que le tocaba, lo que le toca, lo que le corresponde. Es decir, lo que pagaba de impuestos. Sí, lo que le da, lo que genera riqueza y que le aporta al país, y no se le daba. Primera vez que vino un presidente de la República que devuelve a Santiago lo que le toca y un poquito más de lo que le toca en su gobierno, porque le está devolviendo lo que la deuda acumulada, porque la inversión en Santiago, anunciada por él en un momento dado, fue de 42 mil millones de pesos, pero supera los 52 mil. ¿Quiere que le ponga de ejemplo de cosas grandes, macro, que Santiago nunca, bueno, no soñó, yo creo que lo iba a tener? Vamos a tener un tren, el monorriel. Ya eso está en fase de ejecución avanzada. Tendremos parte este año y para el año que viene ya lo tendremos terminado. Teleférico, igual conectado con el tren, para resolver un problema de falta de previsión en la ciudad, donde quedó abandonada, no se hizo nada, y para conectar la ciudad se está haciendo esto. Tenemos la autopista Duarte acelerada, trabajándose. Tenemos ahora anunciada en estos días, y lo dijo en su discurso, la Santiago Navarrete hacia la línea, con grandes inversiones en la línea noroeste. Pero que la gente puede comprobar todo eso, sí, que se está materializando y otras que se han realizado. En otras palabras, es verdad que tenemos un presidente trabajador con un gobierno que trabaja como maquinaria para el desarrollo y para el bienestar de la familia dominicana. ¿De eso se trata? Así es. Y, don Guillermo, pocas veces un país, no solo la República Dominicana, se da pocas veces que quien llega a la presidencia en un momento dado es la persona idónea. Y cuando digo la persona idónea, para mí, un hombre de Estado no solamente tiene que ser un hombre serio, que lo es el presidente, honesto, que lo sea, trabajador. No, eso no es suficiente. Todo eso lo tiene el presidente, sino un verdadero economista con experiencia en la vida práctica, un administrador y un hombre que está concentrado, entregado en cuerpo y alma y respaldado por la familia. Pues yo tuve la experiencia también en esta semana de compartir con el presidente y con la primera dama en un desayuno espectacular organizado por la iglesia con la queridísima Raquel. Esta mujer es una mujer excepcional, extraordinaria. Y cuánto lo apoya. La gente no sabe el apoyo, lo importante que es para un gran ejecutivo tener el apoyo de su esposa. Así es. Como pareja. Mi querido, gobernando, ¿no? Como pareja presidencial. Mi querido Ulises, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchísimas gracias, don Guillermo. Y lo que podemos decirle al pueblo dominicano es que cuando uno tiene algo bueno tiene que valorarlo. Le vamos a pedir que pondere, que valore la obra de gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader. Y con ello, pues, la gente tendrá la oportunidad de ayudar al pueblo dominicano a superarse, a seguir creciendo, porque, como le digo, no siempre se ve esta situación de tener un hombre con tantos méritos, tantas condiciones para dirigir un país. Es una obra que merece ser reconocida, apoyada y que la gente también pueda ponderar, valorar, pedirle al presidente que no sea de él que salga, ¿verdad? Que se pueda presentar de nuevo. Yo sé que el pueblo lo va a hacer, porque cuando se hace una obra como esta es para que la gente lo pida y lo está pidiendo. En todos los rincones donde uno se mueve se puede dar cuenta de que, en el país, de que la gente quiere que el presidente ya anuncie. La gente está esperando que el presidente diga que él se va a presentar, pero bueno, es algo que hay que esperar que él lo haga, salga de él. Mi querido Ulises, nosotros también te reconocemos ese trabajo que tú haces, también aportándole al desarrollo de la nación y aportándole trabajo efectivo para beneficio del pueblo dominicano
y de la política económica de nuestro gobierno que le encabeza el presidente Luis Abinader. Pero también el trabajo que tú realizas en Santiago como un líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, que también llega a muchas familias dominicanas que te respaldan. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición para venir a seguir sosteniendo este tipo de conversación, de resultados que se pueden comprobar no solamente en Santiago, sino en todo el país, de lo que hace Proindustria. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Ulises Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser el director general de Proindustria. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel de Camps. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde les vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, fundado por mi amigo, que en paz descanse, Atuey de Camps, tu padre. Y hoy tiene la responsabilidad de ser nuestro ministro de Trabajo en el gobierno constitucional que preside el presidente Luis Abinader. Licenciado Luis Miguel de Camps, muy contento de tenerte en un momento en que los trabajadores dominicanos, todos tenemos que sentirnos satisfechos con ese trabajo de buscar aumento salarial para todos, y nos gustaría que nos dé una visión de ese 19% que en esta semana se anunció por entendimiento, por consenso entre todos, empresarios y los grupos gremiales organizados en nuestra querida República Dominicana. ¿Qué podría decirnos? Don Guillermo, primeramente permítame agradecerle pues el espacio que usted nos brinda en esta institución que constituye Aeromundo. Es un espacio de acercamiento con la ciudadanía, con nuestro pueblo. Permítame darle las gracias a usted y a través de este espacio al pueblo dominicano de habernos permitido seguirle sirviendo. En el servicio público, desde el Ministerio de Trabajo, pues hacemos todo lo que tengamos que hacer para la mejora de la vida de los dominicanos. Esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso. Y entrando en el detalle de su pregunta, mi querido don Guillermo, fíjese lo interesante que ha sucedido. Cuando el presidente Luis Abinader asume el poder en el 2020, en el peor momento de la pandemia, donde no existían vacunas en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Cerca de 400,000 empleos se encontraban perdidos o suspendidos. Algunos que no entendieron y no supieron interpretar la voluntad del pueblo dominicano, creían que porque el presidente Luis Abinader, que es un hombre que proviene de la experiencia empresarial, que es un hombre que proviene de la experiencia industrial, que es un hombre que proviene también de la experiencia de inversiones en diversos sectores como el turístico, tenían la idea, algunos, de que iba a ser un gobierno pasivo en la búsqueda de las mejoras del pueblo. Qué equivocado estaban, qué equivocado se ha demostrado que siguen estando. Porque desde el primer día, y lo puedo decir porque el presidente justamente y recientemente lo repitió, la primera reunión que el presidente Abinader sostuvo con los líderes sindicales de la República Dominicana en la que estuvimos presentes, decía el presidente Abinader a estos líderes: señores, el objetivo central del gobierno es mejorar el salario real de los trabajadores.
Y consecuentemente nos instruyó desde ese mismo momento al Ministerio de Trabajo en acometer todas las acciones que sean necesarias para lograr ese objetivo. Por eso, don Guillermo, en apenas 13 meses, desde el agosto 2020 a septiembre de 2021, esos 400,000 empleos que se encontraban perdidos o suspendidos se recuperaron. Por eso, don Guillermo, desde que el presidente Abinader asumió el poder en el 2020 hasta el final de esta primera gestión, que será en el 2024, habrá aumentado el salario mínimo no sectorizado más alto en más de 7,500 pesos en comparación de lo que se encontraba cuando se tomó el poder. Pero estamos también hablando, Luis Miguel, de que ustedes trabajaron aumentando salarios. Explícalo. ¿Cuántas veces? Por supuesto. Porque eso es justamente lo que estoy señalando para poder caer en lo que sucedió ahora. Desde ese 2020, comenzando en ese momento y en el 2021... que entra la recuperación económica. Correcto. Parte de la recuperación económica es justamente los aumentos salariales. En verano de 2021 se produjo el primer aumento de salario del sector privado con un 24.2%. Luego, en octubre de 2021, se produjo el aumento del sector turístico en un 23%. Luego, en diciembre de 2021, se produjo el aumento del sector de las zonas francas con un 21%. Luego, en febrero de 2022, se produjo el aumento del sector azúcar en un 99 y 102%. Óigase bien, 100% en una sola medida. En marzo de 2022 se produjo el aumento del sector construcción con un 24%. En esa misma fecha, entre febrero y marzo de 2022, se produjeron los aumentos de operarios de máquinas pesadas en un 25%, el aumento del 25% de los trabajadores del campo, el aumento del 19% de los trabajadores del servicio de seguridad. Don Guillermo, y ahora, lo que en esta semana se acaba de producir, significa un aumento nuevo, adicional, de 19%. En apenas año y medio, aproximadamente, 17, 19 meses, se han producido 18 aumentos salariales. 18 aumentos salariales, todos y cada uno de ellos de consenso, pero todos y cada uno de ellos por encima de la inflación acumulada. Resultado, la mejora continua del salario de los trabajadores. No, Guillermo, con este aumento que se acaba de producir de consenso también, ahora, es decir, por el 8 de marzo, entendimiento, claro, el sector empleador y los gremios de trabajadores y el gobierno. Obviamente, antes, eso lo dejaban suelto, don Guillermo. Eso lo dejaban suelto, por eso no siempre era posible el entendimiento, o el entendimiento era logrado por salarios más bajos. Ahora, este gobierno, encabezado por un presidente que está pendiente a todos los detalles de su gestión y de los equipos de hombres y mujeres que le acompañamos, el involucramiento es directo. Pero, don Guillermo, por el amor de Dios, ¿cuándo fue la última vez que un presidente de la República, en un discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, pone el pecho afuera y dice: vamos a seguir mejorando los salarios de los trabajadores y le instruimos para que continúe la convocatoria del Comité Nacional de Salarios? Eso no lo hizo el presidente Medina, eso no lo hizo el presidente Fernández, ni mucho menos quienes le antecedieron. Eso se llama responsabilidad. Pero, don Guillermo, ¿el resultado cuál es? El resultado es que hemos aumentado constantemente en menos de 3 años, la capacidad del poder adquisitivo de los dominicanos, de los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana. El gobierno ha propuesto, y esa es la ruta en que vamos encaminados, en que el salario real de los trabajadores tiene que seguir mejorando para que cubra la canasta básica. Siempre tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Y en este momento, don Guillermo, con este último consenso, el salario se coloca en el punto más cercano de la historia
respecto al costo de la canasta básica. Y vamos a seguir trabajándolo. Es decir, que el sector empresarial siga creciendo, siga progresando, siga aumentando su participación de crecimiento económico para favorecer a los trabajadores también. La ventaja, don Guillermo, de un espacio de diálogo franco, de consenso producido con esa franqueza, es que se reconoce las realidades y las visiones de todas las partes envueltas. El sector gobierno, como acabo de decir, en la búsqueda continua de la mejora de los salarios y las condiciones laborales. Igualmente los trabajadores, pero igualmente el sector de los empleadores, empresas, consciente el gobierno de que debemos seguir creando y mejorando las condiciones para que cada vez siga habiendo más inversiones, para que cada vez siga habiendo un crecimiento del empleo y una mejora de este empleo. Mientras mejor resulten los balances financieros de las empresas con un gobierno como el actual, mejor seguirá resultando los salarios de los trabajadores. Así es. Bueno, ¿cómo terminó, Luis Miguel, tu Ministerio de Trabajo en el 2022? ¿Qué tú dirías? Querido don Guillermo, el año 2022 fue un año de realizaciones, de concreciones. Podemos decir algunos de los elementos fundamentales respecto a lo que el Ministerio de Trabajo, o como nosotros lo concebimos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ha sido posible realizar. Por decir algunas de las cosas, podemos señalar, por ejemplo, número uno, el hecho de que en el 2022 se agregaron más de 89,000 nuevos empleos formales del sector privado. ¿Qué significa esto? Guillermo, esto significa que si usted toma los números de empleo que había al momento de que el presidente Abinader asumió el poder en agosto de 2020 y los suma a la recuperación y los adicionales, los 400 más los 89, estamos hablando que hemos tenido que recuperar casi 500,000 de empleos. Y cuando usted quiere comparar entonces con los números de prepandemia, don Guillermo, el cierre del 2022, por encima de 125,000 nuevos empleos que no existían antes de la pandemia en la gestión pasada. Así es. Pero además de eso, mi querido don Guillermo, de esos 89,000 nuevos empleos que se crearon en el 2022, cerca del 34% lo ocupan jóvenes de 18 a 30 años. ¿Y por qué? Porque la decisión del gobierno, también desde el Ministerio de Trabajo, ha sido la inserción laboral de los jóvenes y las mujeres. Y esa dirección la vamos a continuar. Otro de los efectos también del esfuerzo del gobierno en el 2022 en la materia de trabajo, empleo y seguridad social, correspondió que finalmente, después de casi 7 décadas de reclamos sociales, en República Dominicana se reconoce como trabajo digno, como trabajo decente, el trabajo doméstico, brindándole un espacio de tranquilidad a más de 240,000 personas que en la República Dominicana se dedican a ese trabajo. Pero también en el 2022, mi querido don Guillermo, se logró un acuerdo también que permitió la entrega previa, es decir, antes del tiempo establecido, a 28,000 familias, óigase bien, de más de 7,500 millones de pesos de fondos que habían cotizado para pensiones. Pero además de eso, en el 2022, mi querido don Guillermo, también se han producido las mejoras de cobertura, como por ejemplo, la mastectomía para las mujeres o las personas que hayan sufrido o tengan riesgo de sufrir cáncer de mama. La Seguridad Social ya la cubre, antes no la cubría. Podemos durar todo el programa, gracias a Dios, gracias a la voluntad del pueblo dominicano y a la claridad de visión del presidente Luis Abinader de seguir desarrollando elementos de logros en el 2022. Bueno, Luis Miguel, hablar contigo de esas realizaciones que se pueden tocar, que se pueden comprobar, porque hablamos de aumento de salario que la gente lo comprueba, que el impacto de ese aumento, como nunca antes, dice 18 aumento en lo que va de nuestra administración con nuestro presidente Luis Abinader,
Eso nos indica que este es un gobierno comprometido con el progreso, con el desarrollo, con los empresarios, con los trabajadores. ¿Qué tú dirías brevemente? Esa ruta que se ha comenzado a trazar desde el 2020 y que seguimos desarrollando en la actualidad, es la ruta que garantiza no solamente el crecimiento económico de la República Dominicana, sino junto con este, del desarrollo humano, de la mejora de la calidad de vida de las personas. Por eso mismo, además de las realizaciones y logros materializados ya en el 2022, tenemos que señalar que ahora para el 2023 también seguimos desarrollando actividades, como por ejemplo, un programa de desarrollo de empleos verdes que permita la transición del empleo hacia un empleo más amigable con el medio ambiente, en donde las empresas tengan mejores y más profundos accesos a financiamiento, en donde los trabajadores tengan mejores capacidades de conexión y educación, y especialmente a las mujeres, que se fortalezca aún más la capacidad de conocimiento en ciencia y tecnología, que son las materias que más se requiere conocer en materia de empleo verde. En definitiva, esa ruta de desarrollo vamos a seguir desarrollándola, vamos a seguir profundizándola. Y junto con el aumento producido de consenso en el 8 de marzo, como regalo en el Día Internacional de la Mujer, a los trabajadores y a las trabajadoras de la República Dominicana, que significa, don Guillermo, esto es importante, un impacto a más de 1.1 millones de mujeres y hombres trabajadores de la República Dominicana. También ahora vamos a continuar el proceso de mejoras salariales para el sector turístico, los trabajadores de hoteles, bares, restaurantes, fondas, cafeterías, pero también para el sector de las zonas francas y todos los sectores. No nos detenemos allí, es un proceso continuo de mejoras significativas sin detenernos en favor de todos los miembros de la sociedad dominicana. En pocas palabras, que nos queda poco tiempo, Luis Miguel, pero tú eres el líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, aliado a nuestro gobierno, y eres miembro del gabinete del presidente Luis Abinader como aliado. ¿Qué te significa el llamado Pacto de la Nación para buscar dentro de la pluralidad del liderazgo político dominicano una posición común para la defensa de República Dominicana, de nuestra soberanía frente a la crisis haitiana? En pocas palabras, ¿qué nos dirías? Don Guillermo, si queremos proteger a nuestra nación, tenemos que apoyar ese pacto. Si queremos construir una conciencia nacional unificada para que las soluciones de nuestro país sigan en la ruta que van y aceleren, tenemos que apoyar ese pacto. Si queremos poner por delante los intereses nacionales a los intereses partidarios o particulares, tenemos que apoyar ese pacto. Por eso el Partido del Toro es parte del esfuerzo que el presidente lanzó en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero de este año, de conformar ese pacto de nación, en donde el país, las fuerzas gubernamentales, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las fuerzas de trabajadores, empleadores, etcétera, hablemos con un solo discurso, no solamente en nuestra nación, sino también en la comunidad internacional, que se sepa, se reitere, pero con una sola voz, que nuestro país siempre ha sido un país solidario con nuestros vecinos, pero también tienen que ser solidarios con nuestro país y entender que las soluciones tienen que ser concierto de voluntades internacionales y no simplemente una responsabilidad que cargue la República Dominicana. Esa actitud responsable del presidente Luis Abinader tenemos que apoyarla. Don Guillermo, no ha habido un presidente en la memoria que tenemos que haya tenido la capacidad de dialogar de manera tan constante, pero tan transparente y franca con la comunidad dominicana. Bueno, el presidente Luis Abinader. Mi querido Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, vamos a tomar esta declaración final como tu exhortación. El tiempo se nos ha vencido. Mi querido pueblo dominicano, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana, un miembro del gabinete como Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo,
que le demuestra al pueblo dominicano lo que es trabajar con eficiencia, con responsabilidad, con honestidad y con una lealtad a nuestro gobierno y a nuestro presidente Luis Abinader. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, los buenos ejemplos que ejerce usted permanentemente ante nuestro querido pueblo dominicano no pueden ser discutidos por los que tienen la pasión política errada de criticar con el derecho que tienen opositores en democracia y en libertad. Lo que no tienen son los argumentos, porque han quedado totalmente descontrolados, nerviosos, porque la exposición que usted hizo ante la Asamblea Nacional de rendición de cuentas lo ha dejado alocado y lo ha dejado a esa oposición política desconcertada. Y hoy decimos esto porque el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que no apoya el pacto de la nación, dice él, o ese PLD, porque él fue 20 años presidente de ese PLD, ahora un cisma, pero es lo mismo, más de lo mismo. Señor presidente, no importa los que se opongan al pacto de nación, que tenemos que asumir toda la pluralidad política del país que quiera defender su República Dominicana apoyando una posición uniforme ante el mundo, de que todo lo de todos los colores apoyamos la posición que usted ejerce como presidente de la República Dominicana frente a la crisis haitiana. Usted le ha hablado a la comunidad internacional, lo ha llamado, pero ahora entre todos es mucho mejor llevar ese mensaje unitario en tiempo en que hay métodos equivocados que no terminan de materializarse para llevar orden a un país fallido, que es el único que hace frontera con nosotros, la República Dominicana, que es Haití. Hoy hay que continuar con una voz firme y uniforme de que los dominicanos todos apoyamos a nuestro gobierno en esa política exterior para decirle al pueblo haitiano que nosotros no podemos asumir lo que ellos, ese desorden, ese país fallido, y a la comunidad internacional que es a ella que le toca, no a la República Dominicana, asumir su rol, porque todavía Haití es uno de nuestros países miembros de Naciones Unidas, en ese concierto de naciones que agrupa a 198 países. Es ahí donde tiene que salir las aperturas, las soluciones y los acuerdos para ayudar a esa nación que hace frontera con nosotros. Y nosotros los dominicanos seguir haciendo lo que tenemos que hacer en defensa de nuestra frontera, de nuestra soberanía, sin temor a nada. Gracias. Y como siempre, pero antes quiero recordar lo que dije en el primer comentario. Vamos a comenzar a hacer otras revelaciones históricas de acontecimientos que tú debes conocer, familia dominicana. Y el próximo domingo volveré a hacer un recordatorio histórico con hechos que se pueden comprobar. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que se ocupa nuestro presidente, que es usted, Luis Abinader, para buscarnos la mejor calidad de vida a todos, llevando progreso, llevando empleo, llevando soluciones sanitarias, enfrentando los desafíos de una invasión de Rusia a Ucrania afectando al mundo. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Aeromundo.